No perdí mi libertad poco a poco. La perdí toda el mismo día en que me vestí de blanco. Aquella mañana, mientras ajustaban mi corsé hasta dejarme sin aliento, nadie me preguntó si deseaba aquel matrimonio. Nadie quiso saber si amaba al hombre que me esperaba frente al altar. Nadie se detuvo a escuchar mi silencio. Solo dijeron que era necesario. Y en mi mundo, lo necesario siempre valía más que la felicidad de una mujer. Cuando avancé por la catedral, sentí cada mirada clavarse en mi piel como un juicio. No era una novia, era una solución, una moneda elegante para pagar deudas que no me pertenecían. Entonces lo vi. Mi futuro esposo no sonrió, no mostró nerviosismo, no me ofreció ternura. Me observó como se observa aquello que ya ha sido adquirido. En ese instante comprendí algo que me heló la sangre. No me estaba casando con un hombre. Me estaba entregando a una fortaleza sin puertas, sin ventanas y sin alma. Cuando susurré, acepto, no estaba eligiendo un futuro. Estaba enterrando el mío. Y aún así, no sabía que lo peor no era el matrimonio. Era lo que vendría después. Una casa silenciosa, un marido distante, un destino trazado sin mi consentimiento. Pero lo que nadie imaginó, ni siquiera él, es que una mujer obligada a callar puede aprender a resistir, y que incluso el hombre más frío puede empezar a derrumbarse cuando intenta poseer el corazón de alguien que nunca aceptó desaparecer. Hola, querido oyente. Antes de empezar, haga una pausa un segundo y cuéntenos, ¿desde qué rincón del mundo nos escucha hoy? Escríbalo en los comentarios y no olvide dejar su like. Muchas gracias. Toledo, año 1881. A los 22 años, Marcela Arencibia aprendió que el destino podía cerrarse como una puerta sin previo aviso. El vestido nupcial pesaba sobre su cuerpo como una condena silenciosa. No era solo la seda marfil ni el bordado minucioso lo que la oprimía, sino la certeza de que cada puntada había sido pagada con su libertad. El velo descendía por su espalda como una sombra, recordándole que aquel día no caminaba hacia un futuro elegido, sino hacia uno impuesto. La catedral de San Jerónimo, en las afueras de Toledo, estaba llena. Nobles, militares, clérigos y familias influyentes ocupaban los bancos con murmullos bajos y miradas curiosas. Aquel enlace no era un acto de amor, sino una alianza. Todos lo sabían. Marcela avanzó por el pasillo central, con el corazón golpeándole el pecho. Cada paso resonaba como un eco de protesta que nadie escucharía. Su padre, don Esteban Arencibia, había negociado su mano para saldar deudas que amenazaban con destruir su apellido. Y al otro lado del acuerdo estaba un hombre del que se hablaba en susurros. Cuando alzó la vista hacia el altar, lo vio. Su excelencia don Armando de Quintanares, duque de Quintanares, permanecía inmóvil, vestido de negro riguroso. Tenía 36 años, la espalda recta, los hombros anchos, el porte de quien estaba acostumbrado a mandar sin levantar la voz. Su rostro era severo, esculpido por la disciplina y la guerra, y sus ojos grises se clavaron en ella con una frialdad que le recorrió la piel. No había nerviosismo en él, ni expectativa, solo posesión. Marcela comprendió en ese instante que no se estaba casando con un hombre, sino con una fortaleza. El sacerdote inició la ceremonia, pero las palabras se deslizaban sin sentido. Todo se redujo al momento inevitable. Su excelencia, el duque de Quintanares, acepta a doña Marcela Arencibia como su legítima esposa. Don Armando no dudó. Acepto. Su voz fue firme, seca, definitiva, como una orden militar. El aire se le atascó en los pulmones a Marcela. Doña Marcela Arencibia acepta a su excelencia el duque de Quintanares como su legítimo esposo. Quiso gritar, quiso huir, quiso decir no, pero no había salida. Alzó la mirada y encontró los ojos del duque. Él la observaba como si ya supiera la respuesta, como si cualquier otra opción fuera inconcebible. Acepto, susurró finalmente. Los aplausos llenaron la catedral, pero Marcela no los oyó. Solo sintió el frío subirle por la espalda,
cuando don Armando tomó su mentón entre los dedos y selló el matrimonio con un beso breve, firme, carente de ternura. No fue un gesto de amor, fue una marca. La recepción posterior fue fastuosa. Música, brindis, conversaciones elegantes. El duque se movía entre los invitados con dominio absoluto, conversando con ministros y altos mandos, mientras Marcela permanecía a un lado, convertida en un adorno valioso. Cuando la noche cayó, el carruaje los llevó a la residencia ducal de Quintanares, una construcción imponente de piedra y hierro, más fortaleza que hogar. Don Armando descendió primero. No le ofreció la mano. Ella lo siguió en silencio. Dentro, el mármol brillaba bajo la luz de los candelabros. El silencio era denso, opresivo. «Su habitación está al final del corredor», dijo él sin mirarla. Marcela frunció el ceño. «¿Nuestra habitación?» El duque se volvió lentamente. «No comparto mi espacio», respondió. «Este matrimonio es un acuerdo, no una intimidad». El corazón de Marcela se encogió. «Entonces, ¿por qué me ha tomado por esposa?» Don Armando dio un paso hacia ella. Su presencia era aplastante. «Porque era necesario». Ella tragó saliva. «¿Y ahora? ¿Soy su prisionera?» Él elevó su mentón con un solo dedo, obligándola a mirarlo. «Eres libre de moverte, siempre que recuerdes una cosa, doña Marcela», murmuró. «Desde hoy me perteneces». La soltó y se dio la vuelta. «Descanse, esposa». La puerta se cerró, y en el silencio absoluto de aquella fortaleza, Marcela comprendió que acababa de entrar en un mundo del que no sería fácil escapar. La noche fue larga. Marcela Arencibia permaneció sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando cómo la llama de una vela se consumía lentamente. La habitación asignada a ella era amplia, elegante, impecable y completamente ajena. Ningún objeto personal, ninguna señal de vida. Todo había sido dispuesto para una duquesa, no para una mujer. Ahora era Su Excelencia la Duquesa de Quintanares. Y, sin embargo, nunca se había sentido tan sola. El silencio de la residencia ducal no era pacífico. Era vigilante. Las paredes de piedra parecían observarla, recordándole que estaba lejos de todo lo que había conocido, lejos de su antiguo hogar, lejos de cualquier posibilidad de huida. No durmió. Cuando el amanecer tiñó de oro pálido las ventanas altas, Marcela se levantó con una determinación silenciosa. Si iba a vivir en aquella fortaleza, no permitiría que la quebrara el primer día. Se vistió con un traje sencillo, de tonos claros, y salió al corredor. Sus pasos resonaron con suavidad sobre el mármol pulido mientras descendía las escaleras. Algunos criados se detuvieron al verla pasar y bajaron la cabeza con respeto inmediato. «Buenos días, Su Excelencia», murmuraban. El título le resultaba extraño, casi incómodo. En el comedor principal la esperaba una mesa abundante, frutas, pan recién horneado, infusiones y dulces. Todo digno de un duque. Pero don Armando no estaba allí. «El señor duque salió al alba», informó el mayordomo con voz neutra. «Tiene asuntos que atender». Marcela sintió un alivio que no quiso reconocer del todo. Asintió y se sentó a la mesa, aunque apenas probó bocado. El lujo carecía de sabor cuando se comía en soledad. Después del desayuno, decidió explorar la residencia. Los salones eran vastos, adornados con retratos de antepasados severos, hombres y mujeres de miradas orgullosas que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Todo hablaba de poder, de control, de una historia construida a base de disciplina y sacrificios. Nada hablaba de afecto. Al atravesar unas puertas de cristal, Marcela llegó a los jardines. El aire fresco de la mañana la envolvió, y por primera vez desde la boda sintió que podía respirar. Caminó por senderos de piedra rodeados de cipreses hasta llegar a una terraza amplia desde la que se divisaban tierras interminables.
Veo que ha decidido conocer su nuevo hogar. La voz grave la alcanzó como un trueno contenido. Marcela se giró lentamente. Don Armando de Quintanares estaba de pie a unos metros de distancia, vestido con sobriedad impecable. Su presencia imponía incluso en silencio. Los ojos grises se clavaron en ella con atención calculada. «No sabía que necesitara permiso», respondió Marcela, manteniendo la voz firme. Un atisbo de algo, diversión, cruzó fugazmente el rostro del duque. Mientras no intente marcharse, puede ir donde desee. La irritación le recorrió el pecho. ¿Y si quisiera hacerlo? Él la observó con intensidad absoluta. Entonces iría a buscarla. No fue una amenaza, fue una certeza. Marcela apartó la mirada, consciente de que aquel hombre no necesitaba elevar la voz para dominar cualquier situación. «No entiendo», dijo al fin. «Si este matrimonio no significa nada para usted, ¿por qué tanta vigilancia?» Don Armando avanzó un paso. Su sombra la cubrió. «Porque, le guste o no, lo que le ocurra a usted me concierne». «No soy una posesión», replicó ella, alzando el mentón. El duque ladeó la cabeza. «Demuéstremelo». Marcela frunció el ceño. «¿Cómo?» Don Armando señaló hacia el camino que conducía al portón principal. «Váyase, salga, descubra por sí misma hasta dónde llega su libertad». El corazón de Marcela comenzó a latir con fuerza. Miró hacia la extensión de tierras, hacia la distancia que la separaba del mundo exterior. No había carruajes ni caminos transitados, solo vigilancia discreta y aislamiento absoluto. Comprendió entonces la verdad. No estaba encerrada por muros, estaba atrapada por el control. «No me ha encerrado en una casa, duque», dijo con voz tensa. «Me ha encerrado en un destino». Don Armando no lo negó. «Bienvenida a su nueva vida, esposa». Se dio la vuelta y la dejó allí, sola, con la certeza de que si quería sobrevivir en aquel mundo, tendría que aprender a resistir o a cambiar las reglas. Marcela no huyó. Permaneció inmóvil en la terraza durante varios minutos después de que don Armando desapareciera, con la mirada fija en el camino que conducía al portón de hierro. Sabía que él había dejado aquella elección a propósito, un desafío, una prueba silenciosa, y no estaba dispuesta a concederle la satisfacción. Regresó al interior de la residencia con la espalda recta, ignorando las miradas curiosas de los criados. No era miedo lo que sentía, sino una determinación nueva, peligrosa. Si el duque creía que podía doblegarla con frialdad, estaba equivocado. El resto del día transcurrió en un silencio espeso. Marcela almorzó sola, caminó por los corredores interminables, observó la vida ajena que se movía con precisión dentro de aquella fortaleza. Todo funcionaba como un reloj perfecto, excepto ella. Al caer la noche, el sonido de pasos firmes anunció la presencia del duque en el comedor. Don Armando tomó asiento en la cabecera de la mesa sin mirarla, como si Marcela no fuera más que un detalle añadido a su rutina. Cenaron en silencio. Marcela sentía su presencia como una presión constante sobre la piel. Cada movimiento de él era calculado, cada gesto contenido. Era un hombre acostumbrado a mandar, incluso cuando no hablaba. «¿Siempre actúa como si estuviera solo?», preguntó ella de pronto, rompiendo el silencio. Don Armando alzó la mirada lentamente. «Estoy solo», respondió. «No lo está», replicó Marcela. «Está casado conmigo». Un destello cruzó los ojos grises del duque. «Eso no cambia quién soy». Marcela apoyó los cubiertos con calma. «Tal vez no, pero cambia quién soy yo. Y no pienso desaparecer solo para facilitarle las cosas». Él la observó durante varios segundos, como si evaluara una estrategia inesperada. «Debería tener cuidado, duquesa», dijo finalmente. «La obstinación puede ser peligrosa. La sumisión también», respondió ella sin titubear. Algo se tensó en el ambiente. Esa noche, Marcela durmió poco. Al amanecer, tomó una decisión. No huiría.
No imploraría. Aprendería a moverse dentro de aquel mundo como una jugadora más. Se presentó al desayuno con un vestido claro, sencillo pero elegante. Llevaba el cabello recogido de manera descuidada, algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. No buscaba provocar, pero tampoco ocultarse. Don Armando ya estaba allí, leyendo unos documentos. Levantó la vista cuando ella entró y sus ojos recorrieron su figura con atención involuntaria antes de volver al papel. Marcela lo notó y sonrió para sí. «Buenos días, Su Excelencia», saludó con cortesía medida. «Duquesa», respondió él, seco. Ella se sirvió el té con movimientos lentos, conscientes, casi deliberados. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. Había algo más, una corriente invisible. «He decidido adaptarme», dijo Marcela sin mirarlo. Don Armando alzó una ceja. «¿A qué exactamente?» Ella bebió un sorbo antes de responder. «A usted, a esta casa, a este matrimonio». El duque cerró el documento con calma. «Es lo más sensato». «No», corrigió ella, «es estratégico». Los ojos de don Armando se entrecerraron. «No convierta esto en un juego». Marcela inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. «Tal vez ya lo sea, duque. Y usted adora el control, pero yo estoy aprendiendo a quitárselo». Por primera vez desde que se conocieron, don Armando no respondió de inmediato. La observó con una atención distinta, como si Marcela hubiera dejado de ser una obligación para convertirse en una variable peligrosa. «No sabe con qué está jugando», murmuró al fin. «Eso es lo interesante», replicó ella con serenidad. Esa tarde, el duque ordenó que se preparara un carruaje. Marcela lo supo por boca de los criados. Cuando bajó las escaleras, don Armando la esperaba en el vestíbulo, vestido con sobriedad impecable. La observó de arriba abajo sin disimulo. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. Él le tendió la mano. «Va a acompañarme. Quiero ver cómo se comporta fuera de estas paredes». Marcela dudó apenas un segundo antes de aceptar. Al tocarlo, sintió el calor firme de su mano. Un simple gesto, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. El carruaje partió, y Marcela comprendió que había cruzado una línea invisible. El juego había comenzado. El carruaje avanzó por el camino empedrado con un balanceo constante. Marcela mantenía la espalda recta, las manos entrelazadas sobre el regazo, observando el paisaje que se abría más allá de la ventanilla. Hacía días que no salía de la residencia ducal, y aquel breve contacto con el exterior le devolvía una sensación extraña de libertad, aunque supiera que no era real. Don Armando permanecía frente a ella, serio, impenetrable. No hablaba, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia ocupaba todo el espacio. «¿Este paseo también forma parte de su estrategia?», preguntó Marcela al fin. El duque la observó con calma. «Forma parte de su aprendizaje». Ella frunció el ceño. «¿Aprendizaje de qué?». «De lo que significa ser la duquesa de Quintanares». El carruaje se detuvo frente a una residencia señorial en la ciudad. Criados se apresuraron a abrir las puertas, y al descender, Marcela sintió inmediatamente el peso de las miradas. Susurros, curiosidad, juicios silenciosos. Don Armando le ofreció el brazo. «Sonría», murmuró. «El mundo nos observa». Marcela aceptó el gesto, consciente de que cada paso era una representación. Entraron al salón principal, donde nobles y oficiales conversaban animadamente. El murmullo se transformó en silencio respetuoso al verlos. «Su Excelencia», saludaban. «Duquesa». Marcela inclinaba levemente la cabeza, manteniendo la compostura, aunque por dentro todo le resultaba abrumador. Nunca había estado tan expuesta. Un hombre se aproximó con una sonrisa amable. «Duque de Quintanares, es un honor conocer por fin a su esposa». Don Armando apoyó la mano en la cintura de Marcela, firme, posesivo. «Mi esposa no necesita presentación», respondió con frialdad educada. Marcela
sintió el contacto como una marca invisible. El mensaje era claro para todos y para ella. Durante la velada, don Armando se movía con soltura entre conversaciones políticas y acuerdos tácitos. Marcela permanecía a su lado, escuchando, observando, aprendiendo y también notando algo inquietante. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, cada mirada prolongada, cada gesto de cortesía que se extendía más de lo necesario, el duque reaccionaba. Un paso más cerca, una mano más firme, una presencia más dominante. No era indiferencia, era control, mezclado con algo más oscuro. Cuando por fin regresaron al carruaje, el silencio se instaló de nuevo. Marcela soltó el aliento que había contenido durante horas. ¿Eso era necesario?, preguntó. Sí, respondió él sin rodeos. ¿Mostrarme como si fuera su propiedad? Don Armando la miró fijamente. No como si lo fuera, porque lo es, ante los ojos del mundo. Marcela sintió un nudo en el pecho. ¿Y ante los suyos? Él no respondió de inmediato. El carruaje avanzaba, el sonido de las ruedas marcando el ritmo de una tensión creciente. «Ante los míos», dijo al fin. «Usted es mi responsabilidad». No era una declaración de afecto, pero tampoco era indiferencia. De regreso en la residencia, don Armando descendió primero y la ayudó a bajar. El gesto fue breve, casi imperceptible, pero Marcela lo notó, como notaba todo en él. En el vestíbulo, antes de separarse, él se detuvo. «Ha estado correcta», dijo. «¿Eso es un elogio?», preguntó ella. «Es un reconocimiento». Marcela lo observó con atención. «¿Y usted?», preguntó. «¿Siempre ha vivido pendiente de la mirada ajena?». Algo se endureció en el rostro del duque. «He vivido pendiente del poder. La mirada ajena es solo una herramienta». Ella asintió lentamente. «Entonces tendremos que aprender a usarla juntos». Don Armando la observó como si evaluara una alianza peligrosa. «No confunda adaptación con cercanía, duquesa». Marcela sostuvo su mirada. «No confunda control con invulnerabilidad, duque». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa tensa cruzó sus labios. Se separaron sin más palabras. Pero esa noche, mientras Marcela se recostaba en una cama que seguía siendo ajena, comprendió que el mundo exterior había sido solo el comienzo, porque ahora no solo estaba atrapada en la fortaleza del duque, también estaba atrapada en su mirada. La noche cayó con una lentitud inquietante sobre la residencia de Quintanares. Marcela se encontraba junto a la ventana de su habitación, observando cómo la luna se alzaba sobre los campos silenciosos. El murmullo lejano del viento, chocando contra los muros de piedra, parecía recordarle que, aunque había salido al mundo, seguía prisionera del mismo destino. No sabía en qué momento exacto don Armando había comenzado a ocupar sus pensamientos de forma tan persistente. No era afecto. No aún, era una atención constante, una tensión que no se disipaba ni siquiera cuando estaban separados. El sonido de pasos firmes en el corredor la hizo girarse. Un golpe seco en la puerta. «Adelante», dijo, enderezándose. Don Armando entró sin ceremonia. No vestía ropa formal, sino una camisa oscura abierta en el cuello, las mangas remangadas hasta los antebrazos. Aquella imagen, inesperadamente informal, desarmó por un instante la compostura de Marcela. «Necesito hablar con usted», dijo él. «Lo está haciendo», respondió ella cruzando los brazos. El duque cerró la puerta tras de sí. El sonido del pestillo resonó demasiado fuerte en el silencio. «Lo de hoy no volverá a repetirse», declaró. «¿El qué?», preguntó Marcela. «¿Que me exhiba como parte de su poder?». Los ojos grises se oscurecieron. «Que alguien se acerque a usted con demasiada confianza». Marcela dejó escapar una risa incrédula. «¿Eso le molesta?». Don Armando avanzó un paso. La distancia entre ambos se redujo peligrosamente. «Me concierne». «No es lo mismo», replicó ella. «Usted no puede decidir quién me mira, quién me habla o qué pienso». «Puedo», dijo él con voz baja, «y lo haré si es necesario».
Marcela alzó el mentón, desafiándolo. Entonces no me vea como una esposa, véame como una adversaria. Aquello lo detuvo. El duque la observó en silencio, como si estuviera midiendo algo más que palabras, como si por primera vez considerara que Marcela no era un elemento pasivo de su vida, sino una fuerza que podía alterar su equilibrio. «Usted no entiende», dijo finalmente. «Mi mundo no es amable, no perdona debilidades». «Entonces no sea débil conmigo», respondió ella. «No me encierre, no me vigile, no me marque como si fuera una amenaza o un trofeo». El silencio entre ellos se volvió denso. Don Armando se acercó un poco más. Demasiado. Marcela sintió su presencia como una corriente eléctrica. No retrocedió. «Está cruzando una línea peligrosa, duquesa», murmuró él. «Esa línea ya fue cruzada el día que me obligaron a casarme con usted», susurró ella. «Ahora solo decido cómo sobrevivir al otro lado». Los ojos de don Armando descendieron involuntariamente a sus labios. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero Marcela lo vio, y él supo que ella lo había visto. De pronto, el duque dio un paso atrás, como si se hubiera sorprendido a sí mismo. «Esto no debe continuar», dijo con rigidez. «Buenas noches». Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Marcela se quedó inmóvil durante largos segundos, con el corazón golpeándole el pecho. No había sido una victoria, tampoco una derrota. Había sido una advertencia. A la mañana siguiente, Marcela se levantó temprano y decidió recorrer los jardines sin escolta. Necesitaba aire, necesitaba pensar. No llegó lejos. «Su excelencia», dijo una voz masculina a su espalda. Se giró y encontró a un oficial joven, correctamente uniformado, inclinando la cabeza con respeto. «Capitán Rodrigo Beltrán», se presentó. «Estoy al mando de la seguridad exterior». Marcela asintió. No sabía que necesitara custodia incluso para caminar. El capitán sonrió con cautela. «Son órdenes del duque». Marcela sintió una mezcla de irritación y algo más, algo parecido a inquietud. «Dígale al duque que sigo respirando», respondió, «y que no pienso desaparecer». El capitán dudó, luego asintió. Cuando Marcela regresó a la residencia, encontró a don Armando esperándola en el vestíbulo. Su expresión era dura. «No vuelva a hacerlo», dijo sin rodeos. «No vuelva a vigilarme como si fuera una amenaza», replicó ella. Se miraron largamente. No había gritos, no había reproches, solo una tensión peligrosa, cargada de algo que empezaba a parecerse demasiado al deseo y al miedo. La línea invisible entre ambos ya no estaba intacta, y los dos lo sabían. Don Armando no volvió a alzar la voz. Ese fue, para Marcela, el cambio más inquietante. Durante los días siguientes, el duque mantuvo una distancia impecable, correcto en público, silencioso en privado. No hubo reproches ni órdenes directas, pero la vigilancia aumentó. La residencia parecía respirar al ritmo de su voluntad, y Marcela lo percibía en cada mirada desviada de los criados, en cada sombra que se movía a la distancia. Él no había retrocedido, había reforzado el control. Marcela, por su parte, decidió no ceder. Si don Armando creía que el silencio la doblegaría, estaba equivocado. Se movía por la casa con dignidad serena. Hablaba cuando lo consideraba necesario y guardaba silencio cuando no. No pedía permiso, no imploraba atención, y eso lo desestabilizaba. Don Armando lo supo la noche en que la encontró en el salón principal, leyendo junto al fuego. La luz anaranjada dibujaba sombras suaves sobre su rostro concentrado. No levantó la vista cuando él entró. «Es tarde», dijo él. «Lo suficiente para pensar», respondió ella sin mirarlo. El duque permaneció de pie, observándola durante varios segundos. «He ordenado que mañana me acompañe a una reunión fuera de la ciudad». Marcela alzó finalmente la vista. «¿Es una orden o una invitación?» «Ambas», respondió él.
Ella cerró el libro con calma. Entonces iré. Algo en la facilidad de su respuesta desconcertó a don Armando. Estaba acostumbrado a resistencia o sumisión, no a una aceptación estratégica. Esa noche, él no durmió. Permaneció despierto en su habitación, caminando de un lado a otro, repasando escenas que no debería recordar. La forma en que Marcela lo desafiaba sin elevar la voz. La manera en que sostenía su mirada sin temor. La calma peligrosa con la que se movía en su mundo. No debía sentir nada. Había aprendido desde joven que el afecto era una debilidad, que amar era abrir flancos que el enemigo siempre aprovecharía. Había construido su vida como una muralla, sólida, impenetrable, eficiente, y Marcela era una grieta. A la mañana siguiente, el carruaje partió temprano. Marcela subió sin ayuda, con una compostura que no pedía aprobación. Don Armando se sentó frente a ella, serio, distante. «Este lugar no es seguro», dijo mientras avanzaban. «No confíe en nadie». «¿Ni siquiera en usted?», preguntó ella. Él sostuvo su mirada. «Menos que en nadie». Aquella respuesta, honesta y brutal, la sorprendió. «Al menos no me miente», murmuró Marcela. La reunión transcurrió entre conversaciones tensas y alianzas implícitas. Marcela observaba en silencio, aprendiendo los códigos, los gestos, los peligros invisibles. Comprendió entonces el peso que don Armando cargaba y por qué temía tanto perder el control. Cuando regresaron al carruaje, un incidente rompió la calma. Un hombre desconocido se acercó demasiado, su mirada demasiado insistente. Don Armando reaccionó al instante, se colocó frente a Marcela, firme, implacable. «Aléjese», ordenó con voz glacial. El hombre obedeció sin replicar. Marcela sintió algo extraño en el pecho. No gratitud, no miedo, conciencia. En el trayecto de regreso, el silencio fue distinto, cargado. «No necesitaba intervenir», dijo ella al fin. «Sí», respondió él, «lo necesitaba yo». Marcela lo miró con atención. «¿Por qué?». Don Armando apretó la mandíbula. «Porque no tolero que nadie la mire como si pudiera tocarla». La confesión quedó suspendida entre ambos. Marcela sintió el corazón latir con fuerza. «Eso no es control, Duque», susurró. «Eso es otra cosa». Él la miró como si hubiera dicho una blasfemia. «No», respondió con dureza. «Es una advertencia, para usted y para mí». Cuando llegaron a la residencia, don Armando descendió primero, pero esta vez le ofreció la mano. Marcela dudó y la tomó. El contacto fue breve, pero suficiente. Esa noche, mientras Marcela se retiraba a su habitación, comprendió algo que la inquietó profundamente. El duque no solo luchaba contra ella, luchaba contra sí mismo, y estaba empezando a perder. La residencia de Quintanares pareció contener la respiración durante los días siguientes. Don Armando se volvió más reservado que nunca. No era frialdad, era contención. Evitaba coincidir con Marcela a solas, limitaba sus encuentros a los espacios públicos de la casa y mantenía una cortesía impecable que, lejos de tranquilizarla, la inquietaba aún más. Marcela conocía ya esa distancia. No era indiferencia, era miedo. Ella, en cambio, había dejado de temerlo. Se movía por la residencia con una seguridad que no había tenido al llegar. Observaba, aprendía, memorizaba gestos y silencios. Había comprendido que aquel mundo se sostenía sobre equilibrios frágiles y que don Armando llevaba demasiado tiempo cargando con todos ellos solo. La noche en que la grieta se abrió definitivamente comenzó con una tormenta. El viento azotaba los ventanales y la lluvia golpeaba la piedra con furia constante. Marcela no lograba conciliar el sueño. La inquietud la empujó a salir de su habitación y caminar por los corredores apenas iluminados. Encontró la puerta del despacho del duque entreabierta. La luz de una lámpara se filtraba al exterior. Marcela dudó apenas un segundo antes de empujar la puerta.
Don Armando estaba de pie junto a la ventana, con la camisa desabrochada en el cuello, las mangas remangadas, una copa de licor olvidada sobre el escritorio. Tenía la espalda rígida, los hombros tensos, como si sostuviera un peso invisible. No se giró al oírla entrar. «No debería estar aquí», dijo con voz baja. «Tampoco debería estar despierto», respondió ella. «Y, sin embargo, aquí estamos». El silencio se cargó de electricidad. «Váyase, Marcela», murmuró él. «No es prudente». Que pronunciara su nombre sin título la estremeció. «No soy una niña a la que pueda enviar a su cuarto», replicó. «¿Qué le ocurre?» Don Armando apretó los puños. «Me ocurre que usted no entiende el peligro». «Lo entiendo demasiado bien», dijo ella, acercándose un paso. «Lo que no entiendo es por qué me mira como si yo fuera ese peligro». Él se giró entonces. Sus ojos grises ardían con algo que no era ira. «Porque lo es», confesó. «Usted desordena todo». Marcela sintió el corazón latir con fuerza. «Eso no es una acusación», susurró. «Es una verdad que le asusta». El trueno estalló en el exterior, iluminando la estancia por un segundo. En esa luz breve, Marcela vio algo nuevo en el rostro del duque. Vulnerabilidad. «No puedo permitirme sentir», dijo él con voz ronca. «No puedo». «Nadie le está pidiendo que se permita nada», respondió ella. «Solo que deje de luchar contra lo inevitable». Don Armando dio un paso hacia ella, luego otro. La distancia se redujo hasta volverse peligrosa. «No sabe lo que está provocando», murmuró. «Sí lo sé», respondió Marcela, sin retroceder. «Y aún así estoy aquí». El silencio se rompió cuando él la tomó del brazo, no con violencia, sino con urgencia contenida. La atrajo hacia sí y durante un instante eterno permanecieron así, respirando el mismo aire. «Dígame que me detenga», susurró don Armando. Marcela alzó el rostro, encontrando sus ojos. No, fue suficiente. El beso no fue tierno ni medido. Fue una colisión, una descarga de todo lo que ambos habían reprimido. Don Armando la sostuvo con fuerza, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Marcela respondió con igual intensidad, consciente de que estaban cruzando un límite del que no habría regreso. Pero, de pronto, él se apartó bruscamente. Respiraba con dificultad. Sus ojos eran oscuros, casi salvajes. «Esto no puede volver a ocurrir», dijo con dureza, más dirigida a sí mismo que a ella. Marcela aún sentía el temblor en los labios. «Puede decirlo», respondió. «Pero ambos sabemos que no es cierto». Don Armando cerró los ojos un instante, como si hubiera perdido una batalla. «Váyase», ordenó. «Ahora». Marcela lo observó unos segundos más, grabando aquella imagen en su memoria. «Buenas noches, duque». Salió del despacho con el corazón desbocado. Don Armando permaneció solo, apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana, mientras la tormenta rugía afuera. La muralla había cedido, y ambos lo sabían. Don Armando evitó a Marcela durante 3 días. No fue una ausencia total, habrían levantado sospechas, sino una retirada calculada. Coincidían en los salones solo cuando había terceros presentes, intercambiaban palabras estrictamente necesarias, sostenían una distancia que, lejos de enfriar lo ocurrido, lo volvía insoportablemente presente. Marcela sentía el recuerdo del beso como una marca ardiente. No había arrepentimiento en ella, había claridad. La noche de la tormenta había cambiado algo esencial. Ya no se trataba solo de poder, ni de control, ni siquiera de orgullo. Se trataba de un vínculo que ninguno había planeado, y que ahora reclamaba su espacio con una fuerza peligrosa. Don Armando lo sabía. Por eso, al 4.º día, tomó una decisión. «La duquesa saldrá de la residencia mañana al amanecer», ordenó con voz firme. «Acompañada. Regresará al anochecer». Los criados obedecieron sin cuestionar. Marcela recibió la noticia durante el desayuno. «Un paseo más para recordarme mi lugar»,
preguntó con calma aparente. Un respiro, respondió él. Para ambos. Ella lo miró con atención. Huye de mí, duque. Don Armando sostuvo su mirada. Huyo de lo que no puedo controlar. Marcela no sonrió. Eso nunca ha funcionado, dijo en voz baja. El carruaje partió al amanecer. Marcela observaba el paisaje con una mezcla de nostalgia y lucidez. El mundo seguía existiendo más allá de Quintanares. La gente caminaba, comerciaba, reía, vivía. Por un instante, la idea cruzó su mente como un relámpago. Huir, bajar del carruaje, perderse entre calles desconocidas, recuperar su nombre sin título. Pero la ilusión se disipó rápido. Sabía que no llegaría lejos. Sabía que don Armando no necesitaría perseguirla. El mundo mismo la devolvería a él. Aquella certeza la enfureció. Cuando regresó a la residencia, al caer la noche, encontró a don Armando esperándola en el vestíbulo. Estaba serio, tenso, como si hubiera pasado el día entero luchando consigo mismo. ¿Lo ha pensado?, preguntó él. Sí, respondió Marcela. Y sigo aquí. Algo en su expresión se quebró apenas. No sabe cuánto me alivia y cuánto me aterra, confesó. Marcela dio un paso hacia él. No soy su enemiga, Armando. Decir su nombre sin título fue un acto deliberado. El duque cerró los ojos un instante. Eso es lo que más temo. Esa noche la tensión estalló. No fue una confrontación ruidosa, sino un encuentro inevitable en el corredor, cuando ambos creyeron que el otro no estaría allí. La cercanía fue inmediata, el silencio absoluto. No vuelva a tocarme así, dijo él con voz baja. No puedo responder por mí. No vuelva a mirarme como si yo fuera un peligro, respondió ella, porque no lo soy. Don Armando apoyó una mano contra la pared a centímetros de su rostro. Usted me hace querer cosas que juré no necesitar. Marcela sintió el corazón golpeándole el pecho. Entonces, deje de huir. La besó. Esta vez no hubo brusquedad ni arrebato. Fue un beso profundo, cargado de necesidad contenida, de palabras no dichas. Don Armando la sostuvo como si temiera perderla, y Marcela respondió con una entrega consciente, firme. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto nos destruirá, murmuró él. O nos salvará, respondió ella. Pero no puede seguir fingiendo que no existe. Don Armando apoyó la frente contra la de ella. No sé amar, confesó. No sé cómo hacerlo sin perderlo todo. Marcela alzó una mano y la apoyó sobre su pecho. Empiece por no huir. Él no respondió. Pero esa noche, por primera vez desde la boda, don Armando no la envió a su habitación. La acompañó hasta la puerta y la cerró él mismo. La huida había terminado y con ella cualquier ilusión de volver atrás. La mañana encontró a Marcela despierta antes del amanecer. No había dormido. No porque la noche hubiese sido inquieta, sino porque había sido demasiado reveladora. El silencio entre ella y don Armando ya no era un campo de batalla, sino una tregua frágil, construida sobre verdades que ambos temían pronunciar. Se levantó despacio y cruzó el corredor con pasos suaves. La puerta del duque estaba entreabierta. Por un instante dudó. Luego entró. Don Armando estaba de pie junto a la ventana, vestido parcialmente, como si tampoco hubiera conciliado el sueño. El amanecer dibujaba líneas de oro pálido sobre su perfil severo. No debería estar aquí, dijo él sin girarse. Dijo lo mismo anoche, respondió Marcela. Y aún así me quedé. Don Armando cerró los ojos un instante. Anoche fue un error. Marcela se acercó hasta quedar a pocos pasos de él. No, dijo con calma. Fue una verdad. Él se volvió entonces. Su mirada ya no era fría. Estaba cansada, vulnerable. Toda mi vida he construido muros, confesó. He sobrevivido gracias a ellos. Usted los derriba sin esfuerzo. Marcela alzó la mano y la apoyó con suavidad sobre su pecho. Porque no vengo a atacarlo. El duque apretó la mandíbula. Usted es mi mayor debilidad. Y usted la mía, admitió ella.
La diferencia es que yo no huyo. El silencio se alargó. Don Armando tomó su mano y la sostuvo con una firmeza distinta, menos posesiva, más humana. Si cedo, dijo, no habrá marcha atrás. Marcela sostuvo su mirada. Nunca la hubo. Fue entonces cuando don Armando se arrodilló. El gesto fue tan inesperado que Marcela contuvo el aliento. El hombre que todos temían, el duque implacable, el estratega frío, estaba allí a su altura, mirándola como si ella fuera el eje de su mundo. «Yo no sé pedir», dijo con voz baja, «pero si me quedo solo, me destruiré, y si la pierdo, no sobreviviré». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Marcela. «No me pierda», susurró, «no me aparte». Don Armando apoyó la frente contra su vientre, respirando hondo. «Quédese», pidió, «no como un deber. Quédese porque me elige». Marcela se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre las manos. «Ya lo hice». Él la abrazó entonces, con una fuerza que hablaba de rendición absoluta, no de dominio, de entrega. Ese día, el duque canceló todas sus obligaciones. Por primera vez, don Armando permitió que Marcela entrara en sus espacios más privados. No solo habitaciones, sino silencios. Le habló de su infancia marcada por la disciplina, de batallas que lo habían endurecido, de traiciones que le habían enseñado a no confiar. Marcela escuchó sin interrumpir, sosteniendo su mano. «Nunca he sabido amar», dijo él, «solo proteger». «A veces es lo mismo», respondió ella. «Cuando no se hace desde el miedo». Al caer la noche, estaban sentados juntos junto al fuego. No había urgencia, no había lucha. «Tengo enemigos», dijo don Armando con voz grave. «Si saben que usted es importante para mí, intentarán usarla». Marcela lo miró con firmeza. «Entonces no me esconda. Confíe en mí». El duque asintió lentamente. «Eso es lo que más me cuesta». «Empiece hoy», susurró ella. Don Armando tomó su rostro y la besó con una suavidad que Marcela no sabía que existía en él. No fue un gesto impulsivo, sino una promesa silenciosa. Cuando se separaron, él apoyó la frente contra la de ella. «No soy un hombre fácil», dijo. «Nunca quise uno fácil», respondió ella. «Quise uno verdadero». Esa noche, cuando la residencia quedó en silencio, don Armando sostuvo a Marcela entre sus brazos, como si temiera que el mundo se la arrebatara, y comprendió, con una claridad que lo estremeció, que ya no luchaba contra ella, luchaba por ella. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto. No era la quietud fría que durante tanto tiempo había dominado la residencia de Quintanares, sino una calma profunda, casi reverente, como si la casa misma hubiera aceptado el cambio que se había producido en su interior. Marcela despertó lentamente, consciente del peso cálido de un brazo rodeando su cintura. Don Armando dormía a su lado, el rostro relajado, sin la rigidez habitual que siempre lo acompañaba incluso en el reposo. Por primera vez desde que lo conocía, parecía simplemente un hombre. Ella lo observó en silencio, memorizando aquel instante. Sabía que no sería fácil. Sabía que el mundo de don Armando estaba lleno de amenazas, de intrigas y de sombras que no desaparecerían por amor. Pero también sabía algo más importante. Él había elegido no huir. Cuando don Armando abrió los ojos y la encontró mirándolo, no habló de inmediato. Se limitó a deslizar los dedos por su mejilla con un gesto lento, casi inseguro. «Sigue aquí», murmuró. «Lo estoy», respondió Marcela, «y no pienso irme». Él cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras fueran un juramento que necesitaba grabar en lo más profundo. Ese mismo día, don Armando convocó a los hombres de mayor confianza de la casa. Marcela permaneció a su lado, erguida, serena, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella. Ya no era una figura silenciosa ni una esposa impuesta, era la duquesa y algo más. A partir de hoy,
declaró don Armando con voz firme. Mi esposa no será mantenida al margen de mis decisiones. Quien la desafíe, me desafía a mí. No hubo objeciones. Nadie se atrevió. Marcela sintió el peso de aquella declaración. No era posesión, era reconocimiento. Esa noche, bajo el cielo despejado, don Armando la llevó al jardín interior, un lugar al que nadie más tenía acceso. Allí, entre árboles antiguos y senderos de piedra, se detuvo frente a ella. Nuestro matrimonio comenzó como una imposición, dijo, como una estrategia más. Nunca debió ser así. Marcela sostuvo su mirada. Pero ahora es una elección. Don Armando asintió lentamente. Sacó de su abrigo una pequeña caja de terciopelo oscuro y la abrió. Dentro, un anillo sencillo pero elegante brilló a la luz de la luna. No le pido obediencia, dijo con voz grave. Le pido que me elija, hoy, de verdad. Marcela no dudó. Tomó el anillo y lo deslizó en su propio dedo. Luego tomó la mano de él y la sostuvo con firmeza. Siempre fui su esposa por obligación, susurró. Desde hoy lo soy por amor. Don Armando la atrajo hacia sí y la besó sin prisa, sin urgencia, con la certeza de quien ha dejado de luchar. Las semanas siguientes consolidaron lo que ambos habían comenzado. Don Armando no dejó de ser un hombre severo ni poderoso, pero ya no estaba solo. Marcela caminaba a su lado en recepciones, audiencias y decisiones difíciles, no interfería, acompañaba, y él, por primera vez, confiaba. Una mañana, Marcela sintió un mareo inesperado, luego otro. La certeza llegó como un susurro primero, y luego como una verdad imposible de ignorar. Cuando se lo dijo a don Armando, él quedó inmóvil. ¿Está segura?, preguntó con voz apenas audible. Marcela asintió, colocando la mano sobre su vientre. El duque, el hombre que jamás se había arrodillado ante nadie, lo hizo entonces. Apoyó la frente contra ella, respirando hondo, como si aquel instante redefiniera todo lo que había sido. Protegeré esto con mi vida, dijo. A ambos. Marcela sonrió entre lágrimas. No necesitamos murallas, respondió. Nos tenemos el uno al otro. Con el tiempo, Quintanares dejó de ser una fortaleza fría para convertirse en un hogar, no perfecto, no sencillo, pero verdadero. Y así, don Armando de Quintanares, el duque implacable, aprendió que el amor no era una debilidad, era la única batalla que valía la pena ganar. Gracias por escuchar este romance de época en nuestro canal. Si esta historia de amor tocó tu corazón, y para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra romántico. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.